En este vídeo vamos a hablar de la pregunta de selectividad de economía de la empresa de las cuentas anuales. Las cuentas anuales forman parte de la estructura del Plan General Contable y concretamente de la tercera parte, que es la que se dedica a las cuentas anuales. Las cuentas anuales son documentos de elaboración obligatoria por la empresa que también se llaman estados financieros o contables. Hemos dicho que los documentos son de elaboración obligatoria, pero las pymes y las pequeñas empresas no tienen obligación de realizar el estado contable conocido como flujos de efectivo, como veremos más adelante. Existen tres tipos de estados contables, los que corresponden al PGC general, al Plan General Contable General, al Plan General Contable Abreviado y al Plan General Contable de pymes o de pequeñas y medianas empresas. Es en este en el que hemos dicho que los flujos de efectivo no se tienen por qué elaborar. Su elaboración se tiene que realizar al final del ejercicio económico, que normalmente coincide con el fin del año en la mayoría de las empresas, y se tienen los 3 primeros meses del año para la elaboración. Las cuentas anuales están formadas por 5 estados contables, que son el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria. Vamos a hablar resumidamente de cada uno de ellos. El balance está formado por la estructura o muestra la estructura económica y financiera de la empresa. Por el lado del activo muestra las inversiones y la estructura económica, y por el lado del pasivo muestra el patrimonio neto y el pasivo muestra los recursos de la empresa, los recursos financieros de la empresa o su estructura financiera. Aparte de la elaboración del balance que ya hemos hecho en muchos ejercicios, lo que tenemos que hablar o lo que el PGC amplía es que hay que mostrar los datos de los 2 últimos ejercicios económicos y además tanto las masas patrimoniales como los elementos patrimoniales siguen un orden. Las masas patrimoniales se expresan y se ordenan con números romanos y los elementos patrimoniales o las cuentas van acompañadas de un número de cuenta. El siguiente estado contable es la cuenta de pérdidas y ganancias. La cuenta de pérdidas y ganancias recoge los ingresos y gastos de la empresa, así como el beneficio. Hay distintos niveles de beneficio o resultados. En un primer momento tenemos el resultado de explotación, que se calcula como los ingresos de explotación menos los gastos de explotación, es decir, los ingresos y gastos de las actividades de la empresa. Por ejemplo, dentro de los ingresos estarían los ingresos por la venta de los productos a los que nos dedicamos a vender, o dentro de los gastos de explotación estaría, por ejemplo, el gasto de alquiler o el gasto de sueldos y salarios o el gasto de los suministros u otros gastos comunes o gastos necesarios para realizar la actividad. La diferencia entre los ingresos de explotación y los gastos de explotación nos da el resultado de explotación. A esto hay que sumarle y restarle los gastos e ingresos financieros, es decir, los intereses a favor de tener inversiones financieras o los gastos que generan el tener endeudamiento. Por lo tanto, son los intereses que pueden ser a favor o pueden ser en contra. La suma de estos intereses, de los ingresos financieros menos los gastos financieros, nos da el resultado financiero. Una vez que yo tengo el resultado de explotación y el resultado financiero, su suma nos va a dar el resultado antes de impuestos. Si es positivo, quiere decir que yo he tenido beneficios, por lo tanto tengo que pagar impuestos. Si es negativo, quiere decir que tengo pérdidas y por lo tanto no voy a pagar impuestos. Si es positivo, calculo los impuestos que tengo que pagar y el resultado antes de impuesto menos los impuestos nos dará el resultado del ejercicio que se llevará al patrimonio neto del balance. Al igual que en el balance, hay que mostrar los datos de los 2 últimos ejercicios. El siguiente estado contable es el estado de cambios en el patrimonio neto, que, como el propio nombre indica, va a mostrar los cambios que ha habido en las cuentas del patrimonio neto. Además, nos va a dar información de la riqueza de la empresa, resaltando el resultado global de la empresa. Y hay que tener en cuenta los ajustes del patrimonio neto, debido a cambios en la forma de llevar la contabilidad, es decir, en los criterios contables, o en errores que hayamos podido cometer. El siguiente estado contable o cuenta anual es el estado de flujos de efectivo. Este, volvemos a recordar, no es obligatorio en el PGC de pymes, es decir, en el Plan General Contable para las pequeñas y medianas empresas. Aquí nosotros vamos a reflejar qué ha ocurrido con los activos líquidos, es decir, con las cuentas de efectivo
y de otros activos líquidos equivalentes. Es decir, qué está ocurriendo con el dinero de la empresa. Por lo tanto, va a poner de manifiesto, va a representar los cobros y los pagos realizados por la empresa. Y por último, vamos a hablar de la memoria. La memoria es un informe que va a completar, va a ampliar y va a comentar toda la información contenida en el resto de las cuentas anuales, en el resto de documentos que integran las cuentas anuales. La memoria de pymes y el PGC abreviado deben contener los siguientes elementos. En primer lugar, la actividad a la que se dedica la empresa, en qué nos hemos basado para elaborar las cuentas anuales, por ejemplo, qué criterios de valoración hemos utilizado para el almacén al valorar las existencias, si estamos utilizando algún tipo de principio contable que no sea el que establece el PGC, habrá que comentar el por qué, qué agrupación de partidas tenemos, qué estimación de imprevistos tenemos, etc. En tercer lugar, qué vamos a hacer con los resultados del ejercicio, es decir, la aplicación de resultados, cuánto vamos a constituir en forma de reservas y cuánto vamos a distribuir a los socios en forma de dividendo. Las normas de registro y valoración. Y por último, un análisis detallado de cada uno de los elementos que forman las cuentas anuales, como pueden ser el inmovilizado material, intangible o las inversiones inmobiliarias, los activos financieros, los pasivos financieros, los fondos propios, qué ha ocurrido con los ingresos y los gastos, cuántos impuestos hemos pagado, las subvenciones, las donaciones y legados o las operaciones con las partes vinculadas. Y toda aquella información que consideremos importante para aclarar qué es lo que ha ocurrido en la empresa y los demás estados contables.